El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy es de Isaías, son profecías sobre el Mesías. Dice: he aquí viene la retribución de Dios, Él viene en persona y os salvará, es Cristo mismo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, etcétera, etcétera. Es ya la profecía de Jesús, esto escrito muchos siglos antes de Cristo y que se cumple en el Evangelio que hemos leído. Mientras que la segunda lectura es del apóstol Santiago, este pariente de Jesús y a la vez apóstol, el que fue obispo de Jerusalén. Y este, en el fondo, lo que está diciendo es, bueno, todo lo que es el culto a Dios y la auténtica caridad se ha de hacer en la práctica, no solo en teoría. Y así nos pone un ejemplo. Suponed que en vuestra asamblea, o sea, en la misa, ahora donde estamos, entra un hombre con una sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís: siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís: tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos? ¿Acaso no eligió el Señor a los pobres antes que a los ricos? Dice esta lectura. Y alguno podría decir: bueno, esto hoy en día ya no pasa, no hay asientos reservados para nadie. Bueno, es una verdad a medias, sí que los hay. Recuerdo en mi primer año de vicario en la parroquia, que estaba en la parroquia de María Reina. El párroco había muerto, por eso me habían enviado allí, porque el párroco se estaba muriendo y el párroco acababa de morir. Y a los pocos días se pone muy enfermo un concejal que vivía en la zona parroquial, un concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Voy a verlo porque me dicen que está muy grave, ni me dejan entrar, como es lógico. Esta gente que no creía en nada muchas veces, pues... Pero piden hacer el entierro en la parroquia. Bueno, pues por caridad se hace el entierro que haga falta en la parroquia, bien. Pero una hora antes del entierro llega el jefe de protocolo del ayuntamiento. Toda la primera fila ha de ser para el consistorio, el alcalde, Pascual Maragall, era en aquellos tiempos, y todo el ayuntamiento, primera fila. Y yo les digo: no. Hoy hubiera respondido de otra forma, ya os lo explicaré. Le dije: no, la primera fila al menos para la familia. Hombre, que los políticos en la primera fila, al menos la familia. Bueno, de acuerdo. Hoy les hubiera dicho: sí, tenéis la última fila para vosotros, porque no sabéis ni cuándo levantaros, ni cuándo arrodillaros, ni cuándo sentaros. Haréis el ridículo en la primera fila y no dejaréis ver, porque os quedaréis de pie cuando os tenéis que arrodillar, no dejaréis ver a la gente. Así que la última fila, además, lo dice el Evangelio: los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Porque hay esa mentalidad de los ricos o los poderosos que creen tener todos los derechos cuando no son ni de la Iglesia. El 80%
que el 95% de esos concejales solo pisaba las iglesias para esto, para algún entierro, para algún acto especial, para hacerse ver, pero de iglesia cero. E incluso algunos de los que iban a misa, ay Señor, que lejos estaban de Dios y de su mensaje, totalmente. Por eso que a veces decimos, por desgracia continuamos haciendo esto, dejando sitios de preferencia para los que, además, de hecho, sí, son bautizados, pero de hecho no son de la Iglesia. Al revés, la han atacado en todo, han aprobado todas las leyes inicuas. Y cuando hay una gran fiesta, sitios de preferencia, un absurdo total. Es como si Jesús en la última cena hubiera dicho a los apóstoles, mirad, vosotros poneros en la segunda fila, porque en la primera invitaremos a Herodes, a Caifás, a Anás, a Poncio Pilato, porque claro, son las autoridades, y primero las autoridades. Dice, pero ¿de qué vas? Jesús jamás fue así. Al revés, sabía que las autoridades iban directamente contra él y fueron las autoridades religiosas judías y romanas las que lo llevaron a la muerte y los que lo mataron. Es cierto que él dio su vida por nosotros, pero objetivamente fueron a por él a matarlo. Igual que todos estos políticos van contra la Iglesia de la misma forma, de un partido y de otro. O sea que no se salva aquí prácticamente nadie. Algún político por su cuenta se salva, pero como partidos ninguno. Y no es ponerme en política, es esta segunda lectura. Los ricos y los poderosos de este mundo que se creen con todos los derechos en la Iglesia y no los tienen. Y no hemos de caer en esa trampa, ni mucho menos. Mientras que el Evangelio de ellos es un evangelio más que conocido. Le presentan a un sordo Jesús y además se lo presentan, esto lo explica muy bien Benedicto XVI, en una zona que no era judía, no es un judío, es zona pagana. Le presentan un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. A ver, los sordos sabéis bien que en aquella época eran la purria de la sociedad. Prácticamente con los sordos la gente no se entendía. El hablar por signos siempre ha sido complicado y la gente no sabe hacerlo. Los sordos más o menos, unos más y otros menos, pero tienen un lenguaje muy pobre. El lenguaje de sordos es paupérrimo. Les cuesta mucho incluso leer libros normales a los sordos, porque no tienen ese vocabulario grande que tienen los que han leído, sino que a ellos les cuesta, en general, muchísimo leer. No tienen todos los conceptos escritos. Y en el lenguaje de signos es lenguaje pobre, tiene pocas palabras. Con esta mentalidad los sordos parecían, que no lo son y a veces lo parecen, subnormales. No te puedes entender con ellos, son gente de segunda. No lo eran ni mucho menos, pero para muchos como si lo fuesen. Por eso la gran piedad de Jesús de curar al sordo es una gran obra de misericordia y de amor hacia aquel para que pueda reintegrarse del todo en la sociedad. Pero también aquí, como decíamos al principio, lo que hace es cumplir aquellas profecías que ya estaban dichas en Isaías. Lo hemos visto en la primera lectura, donde el Mesías, el Dios que se hace hombre, curará a los sordos, a los ciegos. El Evangelio está lleno de todas estas curaciones. Pero Benedicto XVI nos dice algo más. Dice, aquí vemos solo el sordo físico, pero hay un sordo mucho peor, que es el sordo espiritual. Es aquel que se ha quedado sordo para las cosas de Dios. Y a lo mejor no lo era de pequeño, pero el mundo, las cosas, la ambición, el dinero, las ideologías, el querer el bienestar a toda costa, el querer triunfar en esta vida, le ha hecho quedarse sordo a todo lo que es de Dios. Y eso, por desgracia, hoy es muy evidente. Hay muchos sordos. Y estos sordos no son normales. O sea, igual que decíamos que el sordo físico parece como si no fuese normal,
El sordo espiritual es el que no es normal, porque exige a todos los demás que sean tan sordos como él. Si él no oye las cosas de Dios, los demás no tienen por qué oírlas. Todo es mentira, porque él no oye. Pero aquí hay un problema, él no oye porque ha decidido en su vida no oír. Ahí está el gran problema de estos sordos. Cuando uno decide que no quiero oír a Dios porque Dios molesta, porque Dios no me dejaría hacer ciertas cosas, porque yo sé que Dios es diferente a lo que yo hago, que yo tendría que convertirme de muchas cosas, cierro el oído espiritual y me quedo solo con el oído material. Y este sordo es peligrosísimo, porque no puede salvarse, porque ha decidido decirle a Dios no en toda su vida. ¿De qué servirá entonces su vida? De nada. ¿Cuántos hemos conocido que han hecho de su vida una gran carrera para subir, 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 y se han muerto? ¿Y qué? ¿Y todo aquello de qué ha servido? De nada. Solo educar unos hijos maleducados que son peores todavía que sus padres. No todos, pero muchas veces sí. Por eso aquí se nos pide curarnos nuestro oído, buscar realmente escuchar al Señor. Y se le escucha, pues, en la escucha de su palabra, en la experiencia de los santos que lo han oído y que han actuado. Por eso el cristiano ha de estar siempre atento. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que hago, si está en consonancia con la voluntad de Dios o no? Es aquello que decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Bueno, si se hace su voluntad, estamos pidiendo que la haga en nosotros, en que nosotros seamos santos, en que cada uno de nosotros sepa seguir la voluntad de Dios. Y eso implica conocerle, escucharle, ser discípulo suyo, amarle, seguirle, para poder entrar en la vida eterna.